Vale, se nos escucha ya y todo. ¿Se nos escucha ya todo? Vale. Hola a Buenos días. todos. ¿Cómo Nosotras estáis? somos Lucía y Esther, las R1 de Psicología Clínica del Hospital Provincial de Toledo, bueno, del Complejo Universitario Hospitalario de Toledo. No sé si tenéis alguna pregunta, si no, pues más o menos os explicamos un poco así los aspectos principales de las rotaciones y tal. Sí, si queréis empezar. Vale. Y luego ya irán surgiendo preguntas. Vale. Pues nada, un poco, por ejemplo, por hablaros de las rotaciones, por ejemplo, nosotras los primeros 9 meses empezamos en consultas externas de adultos. Aquí tenéis como una especie de calendario esquema ficticio que en verdad luego cada residente lo tiene organizado de una manera. Pero sí que los primeros 9 meses sí que son fijos en USM. Y luego sí que la segunda rotación más larga sería infanto-juvenil, que son 6 meses. Y luego ya tendríais pues interconsulta y TCA que Bueno, esto en verdad ha habido un cambio. Ahora se mezcla TCA con enlace, con el programa de enlace y se va como durante la semana unos días a TCA con adultos y otros días a un programa de enlace sobre todo con cáncer, con pacientes con cáncer. Luego estaría la unidad de media estancia, que es como para los pacientes que están ingresados como durante más tiempo, más enfocada como a la rehabilitación. Atención primaria, pasamos a un centro de especialidades, sobre todo en Illescas, es donde últimamente han ido más los residentes, y se está un poco con el médico, dejan hacer algún grupo, pasamos de 2 en 2, entonces esto también facilita pues, poder hacer que eso es lo bueno, que algún pasas grupo. con tu QR, ¿no? Entonces estás un poco más acompañado. Justo. Y bueno, no lo hemos dicho, pero el resto de rotaciones son de 3 meses, salvo las rotaciones externas y las rotaciones libres, que te dan un poco más de facilidades ahí, puedes hacerlas de 3 meses, 3 meses, 4 meses, o nos lo podemos organizar un poco nosotros, como vayamos viendo. Claro, luego también, por ejemplo, el parapléjicos es como una rotación súper especial aquí en Toledo, ¿no? Sí, que el resto de hospitales pues Claro, no la tiene, no tiene esta rotación. tenemos la oportunidad de poder ir allí, también estamos 3 meses con psicólogos, todas las unidades tienen, todas las rotaciones tienen psicólogo, excepto atención primaria, que sí que ya lo he dicho, ¿no? Que iríamos con el médico. Y bueno, luego estaría conductas adictivas, que es a nivel de consultas externas, no hay ingresos ni nada. Hospital de día, que es un dispositivo que aquí funciona súper bien, también estamos 3 meses. UHB, que de aquí el cambio que os comentaba antes, la psicóloga de la UHB también lleva interconsulta, entonces sí que es una rotación de 3 meses que se divide en esas 2 rotaciones. Y un poco sería eso. Luego, por ejemplo, Lucía y yo sí que este año hemos podido, que aquí no sale creo, cambiar una rotación de CRPSL, que es un mes de Centro de Rehabilitación Psicosocial, porque nos interesaba mucho pasar por una comunidad terapéutica. Sí, que es como para patología dual, ¿no? De drogas o adicciones y enfermedad, trastorno mental grave y tal. Y la rotación de USM serían 9 meses al principio y al final ya, como para cerrar la residencia, se harían el resto hasta el total de los 12 meses. Y queríamos también un poco hablar de la atención continuada, porque hay aquí como dos partes diferenciadas, ¿no? Durante los 6 primeros meses de R1, lo que hacemos son guardias en salud mental, pero en psiquiatría, ¿vale? Entonces, en la urgencia no hay psicólogo clínico, por lo que pasamos siempre con el psiquiatra que esté de guardia y los resis que, pues eso, que están haciendo también la guardia. Nuestro rol aquí es un poco más pues de observación, pero dependiendo del adjunto sí que pues te permiten hacer tu parte de la entrevista o escribir, ¿no? Pero esto, como digo, depende de o bien el resis con el que estás, porque normalmente pasamos con el adjunto o con algún resi mayor, pero eso generalmente es de observación.
Pero, por ejemplo, a mí las guardias me han gustado mucho. Y luego la segunda parte, ¿vale? Que sería pues desde los siguientes 6 meses de R1 hasta ya que se finaliza la residencia, lo que hacemos es pasar tardes que generalmente puedes hacer entre 4 y 6. Te las vas poniendo tú como puedas, pero siempre los días que hay adjunto, ¿no? Por la tarde también para que te pueda supervisar. Nosotros en un principio lo que hicimos fue pasar también consulta con el adjunto que estuviese por la tarde, pero después ya eh, pudimos ir cogiendo pacientes, ¿no? Y hacer nosotras las primeras entrevistas y el seguimiento ya nosotras entero. Otra cosa también que hemos hecho, bueno, estamos haciendo actualmente en la atención continuada es ir a un grupo de dolor, ¿vale? Con una de las psicólogas que hace tarde. Y ahí al principio sí que era más observación, pero hablándolo con la psicóloga, porque la verdad que en eso hay mucha facilidad, ¿no? Que aparte de que te dejan como tu tiempo y tu... que ellos van dejándote el ritmo que tú quieras. Entonces, estuvimos hablando con esta psicóloga que a Esther y a mí nos gustaría pues, participar de una forma más activa y nos dejó que hiciésemos una sesión del grupo una y otra sesión del grupo otra. Pero ella estando presente, ¿no? Y si necesitábamos cualquier cosa, pues nos echaba una mano. Pero eso, por ejemplo, a mí de la atención continuada me gusta mucho que tenemos el programa de consultas frecuentes, ¿no? Que es esto dando, ¿no? Como tu ritmo. Y los vas siguiendo tú, ¿no? Y eso me parece muy guay porque en otros hospitales no está. Total. Y te quita un poco esta sensación de pues no tener control, ¿no? Tú sobre lo que estás haciendo, porque aunque tú hagas primeras entrevistas y tal, no vas realizando en consultas externas un seguimiento y aquí tienes esa posibilidad. Y a mí eso, por ejemplo, me parece muy positivo de la residencia aquí. Claro, al final es como una manera de alargar la rotación de consulta externa y siempre tenerla algo presente, ¿no? Pues para poder desenvolvernos bien en todas estas habilidades de entrevista, de seguimiento de los pacientes. A nosotras nos gusta mucho. Es verdad que este año no sabemos qué va a pasar con el tema de la temporalidad que ha dicho antes Lucía, de 6 meses guardias, el resto atención continuada. Se ha planteado que quizás se pueda alargar un poquito el periodo de guardias, por ejemplo, haciendo 2 días al mes, en vez de 6 guardias, pues un par al mes y alternándolo un poco con la atención continuada para poder alargar también este periodo así como de, pues donde podemos ver más psicopatología activa y tal. Y así también pues que en el sueldo se note un poco más. Pero esto es como una propuesta que está en Sí, el no lo aire, ¿vale? O sea, sabemos. no lo sabemos a ciencia cierta qué pasará, si seguirán los 6 meses y luego por la tarde o si se alargará y habrá que hacer también tardes. O sea, que eso no sabemos. Luego, por ejemplo, también, ahora hablando del grupo de dolor crónico que ha dicho Lucía, me he acordado de que también nosotras hemos tenido mucha posibilidad de ver grupos durante la rotación de consultas externas. Claro, porque, a ver, Esther y yo somos R1 y hemos pasado solamente por consultas externas, ¿no? Y ahora ella está en la UME y yo estoy en la unidad de conductas adictivas. Entonces, solamente os podemos hablar un poquito más en profundidad de eso. Claro, pues al final un poco, o sea, el funcionamiento de consultas externas de adultos, que es la rotación más larga, es un poco estar junto con el adjunto, hacer nosotras esas primeras entrevistas de valoración y ver los seguimientos mientras escribimos los evolutivos y analizamos un poco el caso, ¿no? Y lo ponemos en común. Pues hemos tenido también la posibilidad no solo de ver seguimientos a nivel individual, sino en grupo. Entonces, yo, por ejemplo, vi un grupo de ayuda mutua, que es un poco como más conducido por los pacientes. También hemos ido a un grupo de regulación emocional con pacientes con clínica más inestable. Luego De hemos transdiagnóstico de ido, Barlow. claro, uno de transdiagnóstico de Barlow de afrontamiento de síntomas de ansiedad. Y ahora el de dolor también. El de dolor y luego Y tú el de también, asertividad. sí, el de asertividad en un grupo de mujeres de mediana edad. Así que está muy guay eso porque podemos ver tanto la parte más individual como el trabajo más grupal que implica también unas habilidades distintas, ¿no? Y bueno, luego también en las consultas externas, claro, nosotras empezamos una en el Hospital Provincial de Toledo
y la otra en el CBT de Torrijos, ¿vale? Entonces, después se hizo un cambio porque cambiaron los adjuntos, se movieron y tal, y pasamos una a estar siempre en Toledo y la otra a estar 2 días en Toledo y 2 días en Torrijos. Y luego, como decía antes Esther, hemos podido ir a varios grupos y 2 de ellos estaban en Illescas. O sea, que son pueblos todos de Toledo. Son pueblos no que están aquí cerquita, pero que sí que, por ejemplo, tener coche te facilita mucho el poder moverte. También, igual que hemos dicho antes que había como una propuesta nueva para las guardias, también se había propuesto como modificar esta disposición, ¿no?, de las consultas por si se podía hacer todo en Toledo. Pero no sabemos cómo se va a organizar al final. Para que lo tengáis en cuenta, que igual disponer de coche puede facilitar mucho la resi. Sí que nuestro R4 sí que no tenía coche, iba en bus y tal, y más o menos con los horarios se organizaba, pero bueno, es verdad que pues siempre es un poco más restringido, ¿no? Entonces, o sea, que se podría ir en transporte, pero que si tenéis coche, pues es mucho mejor. Además, también para Toledo en general, pues te facilita un poco la vida porque está todo distribuido un poco raro y es mejor también tener coche, pero bueno, si no, pues siempre hay transporte público, claro. Uh-huh. Y luego también hay mucha facilidad desde salud mental, ¿no?, para poder rotar por el sitio que tú quieras. O sea, no te ponen pegas. Claro, te tiene que dar la aprobación el sitio donde quieras ir a rotar, ¿no? Pero en principio tenemos mucha facilidad para eso, ¿no? Para decir cuándo lo queremos hacer, a dónde, y las tutoras nos van moviendo este planning, ¿no?, que veis aquí, porque al principio nos dan como un plan a cada una y ya en función de eso pues se van haciendo los cambios. Y vale tanto para España, ¿no?, como para rotaciones fuera de España. O sea que hay mucha facilidad en ese sentido. Además, aquí en Toledo tenemos como también varias unidades que no están a priori en el calendario fijadas, pero que también lo podemos coger como rotación libre o externa, ¿no? Que sería, por ejemplo, hay un programa aquí que se llama Programa de Transición, que es como para gente joven que pues tiene experiencias de trauma, quizá también algo de abuso de sustancias y tal, como una problemática familiar más importante, y funciona como parecido a un hospital de día infanto-juvenil, que será el próximo proyecto de este hospital, ¿no? Hacer ese hospital de día. Pero bueno, en principio está funcionando como programa. Y bueno, al final es eso, como que hay opciones, hay también una rotación posible fuera del hospital, que es en el CAEM, que es un centro de atención al menor que tiene pues problemática de conducta y también mucha disfuncionalidad familiar y tal, y también es una rotación que se podría hacer. O sea que también hay aquí como más opciones, ¿no?, para hacer rotaciones si alguien no se quiere mover de Toledo o lo que fuera. Y bueno, antes de pasar a la docencia, porque no lo hemos dicho, pero nosotros cuando hacemos guardias en psiquiatría se libra, o sea, hay saliente, ¿vale? Que hay en algunos sitios donde no existe. La atención continuada sí que es de tarde de 4 a 8 y al día siguiente sí que se entra a trabajar, claro. Y luego otra cosa que no hemos dicho es que en todas las rotaciones en general estamos pasando con varios adjuntos. Hay alguna concreta que sí que pasamos con una persona fija, pero sí que, por ejemplo, nosotras en consultas externas pues hemos podido pasar con 2 o 3 personas. Entonces, pues eso también te facilita mucho el poder ver distintas maneras de manejar, de trabajar. De proceder. Sí, así que pues está muy bien también. Preguntaban antes por aquí que de cuánto son las guardias. Las guardias son o bien entre semana de 17 horas o en fin de semana de 24. Festivos también se pueden hacer. Los festivos también se hacen de 24. Y eso pues en función de los huecos que van quedando, porque al final acaban eligiendo los R más mayores, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, aquí tampoco te dicen, mira, te tienes que poner la guardia este día. No, pues hay X días libres y tú te las pones donde a ti te venga mejor. Esther y yo lo que hacíamos, por ejemplo, era que teníamos los días libres, o sea, los días que quedaban para poder hacer guardias y entre nosotras pues nos decíamos, mira, pues a mí me viene mejor este día o tengo X plan este día y nos íbamos cuadrando así entre nosotras. Y la verdad que no hemos tenido ningún problema a la hora de hacerla. Siempre hay libertad para ponerte también alguna menos, o sea que es flexible al final. Sí, las guardias igual que la atención continuada era un mínimo de 4 y un máximo de 6 al mes.
Y bueno, si quieres pasamos a docencia. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. Vale, yo o... no sé dónde se ven Ha las salido luces. aquí. Ah, vale, digo, yo no he visto nada. Bueno, vosotros ir preguntando y ahora Sí, nos si tenéis vamos alguna contestando, duda, ¿vale? nos decís. Luego, la parte de docencia, la verdad es que ha ido mejorando, yo creo que con el tiempo, desde que estamos nosotras aquí, Sí, yo la la verdad que verdad. estoy muy contenta. Casi, o sea, se hace los miércoles, se empieza siempre con una sesión clínica de un residente, que nosotros, por ejemplo, en el primer año tenemos que hacer una, y a partir de R2 se hacen 2 al año. Y bueno, pues está muy bien porque también, por ejemplo, hay compañeros que explican pues de distintos dispositivos de rotaciones externas que han hecho, entonces pues también te da ideas un poco para poder rotar en algún sitio y al final pues bueno, aprendemos mucho del otro, ¿no? Y luego sí que después de esa sesión, los miércoles alternos, o sea, días miércoles y miércoles no, tenemos un grupo de estudio que es como de revisión bibliográfica de textos, alguna vez Claro, también de material audiovisual. nos envían previamente 1 o 2 textos que nosotras lo que hacemos es pues leerlos, ¿no? Reflexionamos sobre los textos y luego ya el miércoles en común pues vamos haciendo como una revisión del texto, ¿no? Y a ver qué cosas surgen respecto al material que se nos ha enviado y tal. Y hace nada nos tocó ver una película y luego reflexionar sobre esa película. Y aquí lo guay que a mí me parece es que no solamente se habla del texto, sino también de otras cosas que nos surgen a nosotros en relación con este texto. Que por cierto no lo hemos dicho, que la docencia es compartida, psicología clínica, psiquiatría y enfermería de salud mental. Estamos todos los residentes. Entonces, pues es súper guay también porque somos muchos. Estamos de psicología clínica y de psiquiatría 2 por año y de enfermería de salud mental 3. Entonces, al final somos mucha gente y también da mucho que hablar y reflexionar, ¿no? Sobre estos temas. Y que también ves pues otros puntos de vista, ¿no? Total. Y después de este grupo de estudios solemos tener docencia más o menos larga en función del adjunto que vaya o la unidad que vaya. O sea que, pero bueno, eso también nos dan un calendario para que nos podamos organizar y saber qué es lo que tenemos ese día. Al final vienen adjuntos como de muchos servicios, ¿no? Últimamente hemos tenido de la unidad de trastornos de conducta alimentaria, el programa de transición, tenemos también de adjuntos de consultas externas, del AUME, de infanto juvenil, o sea, tuvimos también un poco una todo. docencia sobre, o sea, que nos la dieron los profesionales del penal de Ocaña. Sí, vienen también del otros CAEM. dispositivos. Sí, del o sea CAEM. que a mí la verdad que nosotras cuando empezamos pensábamos que la docencia iba a estar un poquito más flojita, pero según hemos ido haciendo este primer año, la verdad es que han sido muy pocos los días que no hemos tenido algo, o que no hemos tenido algo durante toda la mañana, ¿sabes? Generalmente sí que ha estado lleno, la verdad. Está súper bien, a mí me encanta. Y además, justo este año también se había propuesto y hemos empezado a hacerlo, un grupo DART, que es de dificultades asociadas al rol del terapeuta, ¿no? Viene una persona externa, sí que se hace de tardes, es una tarde al mes, de 4:30 a 6:30 es, ¿no? Y pues está muy bien también porque también nos suelen facilitar algún texto y el foco es más como a nivel personal, de ir hablando nosotros un poco de qué nos resuena, qué dificultades vamos encontrando en la práctica profesional, ¿no? No y recuerdo también si lo has dicho que es una mucho. vez al mes. Es una vez al mes, Una sí. vez al mes. Y ayuda mucho, la verdad. Es voluntario, o sea, la gente si no quiere no Exacto, va. o sea, te dan la posibilidad y si quieres vas y si quieres pues no vas. También estamos todos los residentes. Y somos bastantes, la verdad. Sí. O sea que, bueno, está muy bien, también es otra opción ahí de docencia muy potente. Y luego, por ejemplo, respecto al ambiente en el servicio, pues desde mi punto de vista es bastante bueno. Tanto a nivel de residentes, ¿no? Ya no solamente de los residentes de psicología, sino también con los residentes de psiquiatría y de enfermería de salud mental. Y algo también que a mí me pareció un punto positivo cuando entré, es que hay muchos adjuntos que son jóvenes. ¿Por qué? Porque han ido acabando la residencia y se han ido quedando. O sea, nosotras, por ejemplo, con la primera junta que pasa, bueno, la primera con la que pasé yo, es que tiene 30 y pocos. Sí, no lo digas. Pero que hay como muy buen ambiente y te lo facilitan todo bastante, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad que por comentar alguna cosa así como a mejorar, ¿no? Quizá hay poco trabajo en equipo en general en los distintos dispositivos.
hay poca coordinación entre profesionales de psicología, psiquiatría, enfermería, tal. Pero bueno, al final también con los tiempos que hay, los recursos, pues bueno, se hace lo que se puede también. Y luego el tema del sueldo pues es muy variable. Cuando hacemos guardias cobramos bastante más. Y luego ya con atención continuada por las tardes pues sí que se nota. Pero claro, también es que nos cambiamos el IRPF. Sí, al final, bueno, más o menos porque os hagáis una idea, también en función de las guardias que hagáis y todo eso, ¿no? Pero haciendo, por ejemplo, 4, más o menos son 2.500, 2.400, 2.300, por ahí anda la cosa. Y luego de atención continuada, pues se te queda el primer año en unos 1.400 y algo. Sí que luego cada año pues va subiendo como unos 100 euros el sueldo por año de residencia. Pero bueno, más o menos es eso. Y con el tema del sueldo, pues ya enlazando un poco con el tema del alquiler y tal, a ver, yo Depende siempre de digo un si poco lo mismo. compartes, si quieres vivir tú solo. Yo creo que ha subido un poco como en todos sitios y Toledo pues no es una excepción, ¿no? Además con el hospital nuevo que se ha hecho y tal, pues también ha aumentado la demanda y eso. Entonces sí que los precios pues son caros, la verdad, y no hay mucha disponibilidad, pero bueno, yo creo que como en todos sitios. Y ¿Cómo está el tema de la investigación? pues no es muy estructurada, la verdad. O sea, no hay una tradición de investigación como tal. Te tienes que buscarte un poco la vida. Sí que en la memoria que tenemos que ir haciendo anualmente es obligatorio hacer un proyecto de investigación. Entonces, por ahí sí que, bueno, pues sí que puedes formarte un poco para ello. Hay cursos que oferta el SESCAM que también son pues de cara a poder investigar. Entonces, te ayuda un poco pues a ir tú haciendo algún proyecto concreto, pero no hay como tal una línea a la que te puedas adherir y que te facilite este proceso, la verdad. Sí que hay algún adjunto que a lo mejor pues te ayuda, que está un poco más metido en el tema y que pues si lo comentas pues a lo mejor te puede echar un cable, pero no es algo así como muy estructurado aquí. Y bueno, luego hay que hacer una serie de cursos obligatorios y también se nos ofrecen otros cursos. Por ejemplo, hace nada, este fin de, hemos estado en un curso de intervención en crisis en Talavera y la verdad es que se ofrecen cursos que a mí me resultan bastante interesantes. Sí, y esto es a nivel del SESCAM, o sea, es toda Castilla-La Mancha. Los Sí, que no residentes solamente aquí en Toledo. de otras provincias también pueden ir. Y eso, tenemos días de formación, ¿no? Y en principio no nos han puesto nunca una pega de que te has ido muchas veces de formación o tal, ¿sabes? O sea, en ese sentido no hemos tenido ningún problema. Y bueno, ya por ir acabando un poco, ¿no? Sí. Hablar un poco de cómo es Toledo. A mí Toledo me resulta una ciudad tranquila, o sea que depende de qué es lo que estéis buscando, porque te vas a tener que buscar tú más los planes, ¿no? Como en todos lados, como en todos sitios, pero quizás sí que hay cositas que a nivel de ciudad le faltan. Pero bueno, lo bueno es que está cerquita a Madrid, entonces te facilita mucho a la hora de hacer viajes o de ir a un día a Madrid, ¿no? A hacer cosas. Y bueno. De hecho, hay gente que vive en Madrid, ¿no? Algunos adjuntos, algún residente. Bueno, ahora mismo no, ahora todos los residentes vivimos en Toledo, pero sí que antes han vivido en Madrid y bueno, pues al final con el tren y tal, tampoco hay mucho problema. Claro, porque hay muy buena conexión, entonces algunos de ellos pues eso, viven en Madrid, van y vienen y según tenemos entendido bastante bien. Entonces no sé si tenéis alguna duda o algo que no hayamos comentado que os interese saber. Faltan 5 minutitos para terminar. No sé si hay alguna pregunta más. De momento creo que no nos ha saltado ninguna. Yo creo que no se nos olvida nada tampoco, más o menos así, por hacer un resumen. El ambientillo, de la ciudad, del suelo, de las guardias, de las rotaciones, la verdad es que es todo bastante bien. Muy bien. Luego también, no es seguro, pero sí que parecía que se había pedido el que de cara a este año, no, el que viene, pudiera entrar otro R más en psicología clínica, o sea, serían 3,
que no es seguro, pero bueno, porque también sepáis eso, que Que se está barajando la idea. sí, que al final, pues eso, somos muchos, ¿no? Y de cara al ambiente y de hacer planes y todo eso, pues también eso facilita mucho. Y tener coRs también súper importante, la verdad. Es verdad, te facilita mucho y está muy guay. Al Si tienes final al ser menos más, a alguien ahí que te apoya que te entiende. en tus pasos de pollito. Y yo la verdad que en eso estoy muy contenta. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, esperamos veros alguno por aquí. Y nada, gracias por también tener este espacio, ¿no? Y este tiempo para poder vernos a nosotras. Sí, que tengáis mucha suerte en la elección de plaza y nada, que os esperamos aquí cuando vengáis. Muy bien. Muchas gracias, tía. Gracias.